Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a abordar el texto sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina de 1920. Freud venía teorizando acerca de la sexualidad femenina de esta época en otros de sus textos, así que aquí va a intentar explicar la génesis, es decir, el inicio de la sexualidad de esta joven, cómo se fue desarrollando. También va a teorizar acerca de los intentos de suicidio y también va a hablar de los límites del análisis psicoanalítico y cuáles son las condiciones que se tienen que tener para que alguien pueda ser paciente, ¿sí? Para que la cura psicoanalítica tenga éxito, ¿sí? Palabra compleja, pero vamos a decirlo así por ahora. El caso de la joven homosexual, más conocido como el caso de la joven homosexual, no le va a poner nombre, Freud la va a llamar la joven homosexual, a diferencia de Dora, por ejemplo. Bueno, empieza diciendo que unos padres de una chica de 18 años lo consultan a él por el disgusto que les provoca que ella persiga a una dama 10 años mayor que ella con mucha ternura, ¿sí? Los padres dicen que esta dama es una prostituta y lo que implicaba para esta familia de clase alta de Viena que su hija esté con alguien así le generaba mucha humillación, ¿sí? Mucha vergüenza. También le generaba mucha vergüenza que la joven se paseara con la dama, se exhiba en la calle sin ningún tipo de reparo. La muchacha, la joven homosexual, no cuestiona esto, no dice que es mentira, pero digamos que tiene mala fama, pero eso no le hace desinteresarse por la dama. Y un día el padre se cruza con su hija, que iba en compañía de la dama. El padre les lanza una mirada furiosa, luego de lo cual la joven escapa y se tira a las vías del tren en un intento de suicidio. Cuando la joven se restablece de esta situación, porque se había fracturado la costilla, la cadera, 6 meses después, le tomó 6 meses recuperarse, luego de 6 meses la situación fue mejor para sus deseos, dice Freud, porque los padres ya no la contrariaban tanto en esto de encontrarse con la dama y la dama que hasta entonces la había rechazado la empezó a tratar más amistosamente porque le dio lástima toda esta situación que tuvo que atravesar. Bueno, una vez que la joven se recupera, los padres van a consultar a Freud solicitándole que vuelvan a poner a su hija en los carriles de la normalidad, ¿no? Normalidad según ellos y según la sociedad de Viena en ese momento, que era básicamente la heterosexualidad. O sea, lo que le estaban pidiendo a Freud, los padres de la joven homosexual, es que la vuelvan a transformar o la transformen en heterosexual, ¿sí? Freud lo que va a decir es que no es misión del psicoanálisis mudar una orientación sexual a otra y no va a acatar la demanda de los padres porque, digamos, el psicoanálisis no cuestiona la elección amorosa de un sujeto si este sujeto no la cuestiona, ¿sí? No tiene el psicoanálisis para andar cuestionando las elecciones amorosas si al sujeto no le traen problema, ¿sí? O sea, el problema era de los padres de la joven homosexual, no de la joven homosexual, ¿sí? Entonces Freud no va a acatar esta demanda, pero sí va a aceptar tomar en entrevistas a la joven homosexual. Entonces Freud va a contar un poco la historia de esta joven, va a contar la relación que mantenía con los padres, va a decir que la relación que la joven mantenía con el padre era en el fondo tierna, aunque el padre era un poco serio y un poco distanciado de sus hijos por su rigor, y la homosexualidad de su hija le causaba espanto al padre
y quería sofocarla mediante amenazas, mediante casándola, no lo podía soportar la homosexualidad de su hija. En cambio la madre no tomaba tan a la trágica la homosexualidad de su hija y hasta había sido confidente de ella un tiempo. Lo que le molestaba a la madre era que se exhiba públicamente con esta dama, ¿sí? También cuenta que la madre era poco equitativa con respecto a sus hijos. Ella tenía otros hijos varones a los cuales trataba mucho más cercanamente, mucho más amorosamente que a su hija, con quien rivalizaba, ¿sí? Entonces Freud va a decir que en estas condiciones era muy difícil que exista un análisis con esta persona. ¿Por qué? Primero, Freud dice que la joven homosexual no sufría ni se quejaba de su estado, o sea, no era una neurótica, ¿sí? Y luego va a decir que ella no quería empezar un análisis, que fue traída por los padres, ¿sí? O sea que la demanda no surgía de ella. Entonces, finalmente no se produjo un análisis. Acá hay toda una cuestión que es importante decir, que no es indiferente para el psicoanálisis que un sujeto venga por su propio deseo a analizarse, que si el sujeto es traído por un tercero, ¿no? Ya sea madre, padre, institución como el colegio, pediatra, o sea, no es lo mismo para el éxito de la cura, para que un psicoanálisis pueda desarrollarse, que la persona que consulta realmente quiera analizarse o que sea atraída por otro. Que esta persona, que la persona que consulta quiera cambiar o quienes quieran el cambio sean terceros, ¿sí? También es cierto que hay muchas veces que un sujeto viene a análisis traído por un otro y luego se engancha, ¿no? Y él mismo, digamos, quiere empezar a elaborar su historia, pero hay que producir ese pasaje, que muchas veces se produce, bueno, en este caso de la joven homosexual nunca se produjo. Y acá Freud va a decir que el análisis, va a aprovechar este caso para hablar del análisis, y va a decir que el análisis se descompone en dos fases. Todo análisis psicoanalítico se descompone en dos fases. En la primera, el analista recaba toda la información del paciente, lo familiariza con la técnica del análisis, es decir, con la asociación libre, que ya vimos en otros videos, le comunica construcciones acerca de la génesis de su sufrimiento, y en una segunda fase es el paciente quien se adueña del material, quien corrobora o refuta las construcciones del analista, quien elabora y se reconcilia con lo reprimido, quien aporta soluciones a los enigmas de su sufrimiento. Y lo que dice Freud es que en este caso, en la joven homosexual, se llegó a la primera pero no a la segunda, ¿sí? Porque lo que podemos decir es que un análisis se inaugura cuando un sujeto empieza a tomar la palabra y se hace, digamos, cargo y se hace responsable acerca de ciertas cuestiones de su historia, elabora, genera asociaciones que lo acercan a las causas de su sufrimiento. Bueno, en este caso no apareció esto. Solo así, dice Freud, se puede lograr el verdadero cambio, ¿sí? Bueno, va a ensayar teorías acerca de la génesis de la sexualidad en la joven homosexual. Va a decir que en su infancia ella estuvo muy conectada con la maternidad y luego fue homosexual, enamorada de mujeres más maduras. ¿Cómo se produce este cambio? Freud va a decir que fue por el nacimiento de un tercer hermanito cuando ella tenía 16 años, o sea que ella estaba atravesando la pubertad, era el refrescamiento del complejo de Edipo, y a ella se le hizo consciente el deseo de tener un hijo y que fuera varón y que fuera del padre. Esto, por supuesto, de manera inconsciente. Pero, digamos, aquí lo que pasó es que quien recibió un hijo del padre fue la madre y no ella. Entonces ella se enemistó con el padre y los varones en general, entonces rechazó su feminidad y se volvió homosexual, ¿no? Esa es la explicación de Freud acerca de la homosexualidad. También va a decir que siendo homosexual, ella le dejaba a los hombres a la madre, que todavía a la madre le gustaba seducir a los hombres, y también enfurecía al padre, y así se vengaba del padre por no darle el hijo que ella quería, ¿no? Entonces, siendo homosexual, ella ganaba como, se condensaban muchos deseos.
El análisis también permitió develar que la dama era un sustituto de la madre, la necesidad de una mujer más amorosa siempre estuvo en ella por esta relación hostil que tenía con la madre, y también había rasgos en esta dama que lo hacían acordar al hermano, por lo tanto se reunían como las dos tendencias en ella, la tendencia homosexual y la tendencia heterosexual. Y acá Freud va a decir que la libido de todos los seres humanos oscila entre la homosexualidad y la heterosexualidad, que todos nacemos bisexuales, somos bisexuales, y después, por determinadas cuestiones históricas, psíquicas, es que se genera, gana una orientación. Va a hablar del carácter sexual psíquico, las elecciones de objeto y caracteres sexuales somáticos, que el psicoanálisis no se mete en ese territorio. Respecto al intento de suicidio, Freud lo que va a decir es que luego la joven homosexual le dice que cuando se cruza con el padre en la calle, le cuenta a la dama, este es mi papá, no aprueba esta relación, entonces la dama le dice, entonces cortemos lazo, y ella se desespera por haberla perdido y ahí se arroja a las vías del tren, ¿no? En esta desesperación por haber perdido a la dama. Entonces ahí confluyen las dos cosas, ¿no? La mirada reprobatoria del padre, pero sobre todo esto que le dijo la dama. Y Freud va a decir que respecto al suicidio no haya energía psíquica quien, al intentar matarse, no mata a la vez un objeto con el cual se ha identificado, ni vuelve sobre sí un deseo de muerte que iba dirigido a otra persona, ¿sí? Habría que pensar en este caso hacia quién iba dirigido ese deseo de muerte, ¿no? Si hacia el padre. Y después va a hablar de la transferencia con Freud. Dice que la joven no generó, al principio decía como que no generó transferencia, después dice no, algo de transferencia siempre se genera. Y dice que, digamos, hizo una transferencia hostil, porque lo puso en el lugar del padre, en el lugar del varón, que ella estaba en rivalidad, ¿sí? Que los sueños que soñaba también tenían como la visión de engañarlo a él como lo engañaba el padre. Y bueno, y después también hace una reflexión acerca de qué es ser varón, qué es ser mujer. Nunca queda muy definida esta diferencia. Freud dice que a la mujer se la asocia más con la pasividad y al hombre con la actividad, pero que esto es muy, muy cambiante, muy volátil, no termina, ¿no? de haber como una diferencia muy tajante. Bueno, hasta acá el texto. Vamos a seguir la próxima con un próximo video. Que anden bien.